Nosotros entonces continuamos con nuestra última ponencia. Ya casi damos por finalizada nuestra capacitación del día de hoy. Entonces, nuestro tercer y último tema será llevado a cabo por el profesor Augusto Hernández con el tema Intervención pedagógica en la educación socioemocional. Profesor Augusto, le cedo la palabra, le doy una cordial bienvenida. Sé que todos ya estamos un poco cansados, pero vamos a escuchar muy atentos para que podamos hacer la implementación de estas estrategias pedagógicas desde el componente socioemocional en el aula. Bienvenido, profesor. Profesor, tiene el micrófono en silencio, lo tiene apagado. Bueno, muchas gracias. Sí, ya me estaban aquí colaborando. Sí, es cierto, estamos bastante cansados, bastante fatigados. El tiempo tampoco nos ayuda, pero vamos a tratar de sacar adelante esto. Mm, yo voy a partir de una pregunta. Puede responderla alguna persona de salud o de educación, pero se agradecería que por lo menos alguien responda al par de preguntas que voy a formular. La primera tiene que ver con em, ¿por qué y para qué creen ustedes que están acá en esta reunión ahora? ¿Por qué y para qué? Y la segunda pregunta tiene que ver con algo personal en el sentido de que si nos pueden narrar brevemente sobre alguna situación que tú hayas vivido con alguien, con un familiar o, por ejemplo, en el caso de docente, con un estudiante o con un colega, donde la situación haya roto el molde de la parte socioemocional, donde de pronto la situación haya sido bastante complicada. Entonces, que me narren una situación de ese tipo y cómo la enfrentaste. ¿Alguna persona que quiera comentarnos de esas dos preguntas? ¿Alguno de los participantes? ¿Algún profesor o alguna persona del sector salud? Agradecemos la participación de las personas aquí presentes en lo que el profe Augusto está solicitando, por favor. Hola, buenas. Buenas, Mi gracias. nombre es Merlady Ramos. Bueno, Me, me- porque la pregunta me- fue, ¿por qué estoy en esta formación. capacitación, Sí, en señorita. esta formación? Porque quiero brindar el mejor servicio a la comunidad, porque Ok, necesito herramientas para mejorar trabajo. muy bien. Y a ver, ¿tú eres profe o sector salud? Sector salud, soy psicóloga. Perfecto. ¿Alguna vez cómo es en su experiencia laboral o pues cotidiana, usted ha vivido alguna situación con otra persona o con otras personas donde la parte socioemocional haya sido afectada y cómo la solucionó, cómo la enfrentó? Sí, sí viví una situación donde la parte emocional fue afectada, pero la resolví tomando decisión de retirarme del sitio y decir que no O- quería estar más ahí porque primero estaba mi salud mental. ok, sí, a veces de pronto no es entrar en detalle. Muy bien, gracias. ¿En su nombre es? ¿Me lo recuerda? Merlady Ramos. Ok, Merleides, muchas gracias. Bueno, yo voy a comentarles una situación que hace poco yo tuve. Yo soy docente, tutor. em, yo no trabajo directamente con los chicos, sino con profesores en formación. Y resulta que hace poco a mí me pidieron el favor, el grupo de docentes, que diera un concepto sobre un trabajo que ellos habían hecho en el día del Valentine's Day que celebran en el colegio. Entonces,
yo fui pasando de curso en curso tomando fotos a cada puerta porque cada puerta tenía que ser adornada. Y cuando yo llegué al bloque de preescolar, yo entré a un salón de clases, había un niño de 5 años en la puerta y yo entré, él no se dio cuenta que yo entré. Y de pronto ese niño cuando da la vuelta, o sea, yo estoy tomando la foto y cuando él da la vuelta, que se da cuenta que yo estoy ahí, él se ha sorprendido. Entonces utilizó un término como me ha dicho, así de manera escueta y muy como es, muy coloquial. Herda, Pole, me asustaste. O sea, él utilizó un término bastante, como es, no sé, muy cotidiano. Me dijo así, Cole. Entonces, y volvió a decir nuevamente, Cole, me asustaste. Entonces yo le dije, ¿cómo? ¿Cómo me dijiste? Entonces, pero, o sea, yo como persona y como docente, fue una situación bastante complicada porque me toma de pronto así que me utilice ese término y un niño de 5 años. Entonces él me dice, no, es que usted me asustó. Entonces yo le dije, ¿tú sabes quién soy yo? Le dice, y yo soy profesor de este colegio. Entonces, ¿usted es profe? Y sí, yo soy profesor. Entonces vamos a hacer algo, le dije yo. Tú vas a salir y vas a entrar nuevamente y vas a saludarme y me vas a decir, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Entonces el chico salió y, y entró y dijo, buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Y muy bien. Entonces, es una situación de tipo emocional donde nosotros los profesores y cualquier persona en su vida cotidiana tranquilamente puede enfrentar en cualquier momento de su vida. Son situaciones complejas, porque de pronto está la sorpresa, el manejo emocional que uno debe darle a eso debe ser supremamente profesional, porque de pronto uno se siente sorprendido, hay diferentes emociones, la sorpresa, eh, de pronto uno se siente ofendido también. Y este tipo de situaciones son las que debemos manejar en el aula de clases, son las que nosotros enfrentamos en el día a día. Repito, no solamente a nivel de colegio, sino también a nivel de la vida cotidiana. Entonces, nosotros estamos aquí y ya sea la primera pregunta del por qué y para qué, porque esto debe quedarnos claro a todos los que estamos en esta hora. En el sentido miren, los profesores que están presentes acá van a desarrollar una actividad en el colegio donde trabajan. Ellos van a capacitar, ustedes van a capacitar a un grupo de docentes que van a trabajar en el aula de clases diferentes actividades pedagógicas que van a propender por el desarrollo de hábitos. Eso es un problema, perdón, no es un problema, es un proceso supremamente complejo. Desarrollar hábitos no es fácil. Entonces, eso lo debemos tener bien claro. Los profesores que están aquí van a capacitar a otros docentes. Y esa capacitación va a redundar en que ellos deben formar a ese grupo de docentes para que ellos luego vayan al aula de clases y por medio de estrategias pedagógicas desarrollen hábitos en los estudiantes. Esos hábitos son los que les llamamos hábitos de vida saludable. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Los dos ponentes que me antecedieron nos han propuesto diferentes estrategias. ¿Qué es lo que no queremos realmente con estas estrategias que maravillosamente y muy puntualmente han expuesto los ponentes? Una de las dificultades más grandes que presentamos los docentes en el aula es que realizamos actividades pedagógicas, pero muchas veces son actividades pedagógicas que, si bien son planificadas, no son valoradas de manera conveniente o no son planificadas, sino que se realizan porque de pronto fue algo que yo vi y que me gustó, entonces yo lo voy a hacer también. O porque de pronto el colegio me lo está pidiendo. Entonces, lo que queremos con este programa, en primera instancia, es que las actividades que ustedes van como profesores, van a
solicitar al grupo de profesores de las escuelas es que sean planificadas, dirigidas y verificadas y valoradas convenientemente. Es decir, nosotros necesitamos como programa que el trabajo que se realice con los estudiantes sea puntual, pero que sea, que tengan siempre una intención. Ellos deben tener una intención y un propósito. Las diferentes actividades que han propuesto los ponentes sobre cómo desarrollar lo socioemocional debe ir amarrado a lo de actividad física y a la actividad nutricional. Eso no puede ir separado. Entonces, los profesores deben tener claro que ya sea de manera colaborativa, es decir, comunidad de aprendizaje con otros colegas, o de manera individual, ellos deben realizar actividades o propuestas pedagógicas que sean transversales en el sentido de ¿qué atraviesa todo esto? Desarrollo de hábitos, puntualmente de vida saludable. Eso es lo transversal acá. ¿Y qué es lo integral? ¿Dónde se va a trabajar lo integral? Cuando ese docente o los docentes que de manera grupal desarrollen las actividades, propongan en las planificaciones, mira, por ejemplo, en el área de matemáticas, esta parte de actividad, de desarrollo de hábitos de vida saludable, lo vamos a trabajar de esta manera. En sociales lo hacemos de esta otra manera, naturales de esta otra manera. Aquí va a haber una gran variedad de opciones, porque, por ejemplo, hay salones de clase donde hay profesores unitarios, es decir, profesores de primaria que dan en todas las áreas. O colegios donde vamos a encontrar donde el horario tiene un profesor para cada área en primaria. Entonces, dependiendo de esto, lo único que no podemos olvidar y debemos tener siempre presente es que cualquier clase de estrategia pedagógica que ustedes utilicen debe ser transversal e integral. Eso deben ustedes sembrarlo en la mente del grupo de profesores que ustedes van a capacitar. Entonces, estas estrategias que los ponentes presentaron van a sistematizarse, y luego de que estén sistematizadas, es decir, vamos a elaborar como un grupo, como un documento donde estén todas ellas, más las que les voy a presentar ahora. Estas estrategias ustedes las van a seleccionar, pero no es seleccionarlas y presentarlas como actividad en el salón de clase. No, si yo, un ejemplo, la primera ponente, ella mencionaba que podíamos realizar un ejercicio de respiración. Listo. Si nosotros vamos a tomar este ejercicio de respiración y lo vamos a tomar como un eje, por así decirlo, del proyecto pedagógico, ese ejercicio de respiración debe ser verificado cada vez que tú lo haces. Es decir, que ustedes como los docentes tengan presente que ese ejercicio de respiración yo lo voy a realizar, pongamos, 2, 3 días a la semana, y yo debo identificar quiénes lo hicieron y quiénes no lo hicieron. Y debo identificar también hasta qué punto ese ejercicio de respiración me está dando resultados positivos o no. Ya, esto es lo que vamos a realizar realmente. Si tomar estas estrategias y amarrarlas al proceso curricular de la escuela. ¿Cuál va a ser o cuál es la herramienta pedagógica que propone el programa? Eso lo vamos a explicar más adelante, pero yo me adelanto un poquito ahora. Vamos a desarrollarlo por medio de proyectos pedagógicos de aula, proyectos pedagógicos integrados de aula. Esto tiene de ancho y de largo, pero vamos a proponer un formato y una metodología a seguir. Esa metodología de proyecto pedagógico integrado de aula, con el formato y unos documentos instructivos que ustedes van a utilizar, estoy hablando de los profesores, que van a formar a los otros profesores, son los que deben darnos a nosotros los datos estadísticos de hasta qué punto esos hábitos de vida saludable si se están alcanzando o no, o hasta qué punto se están desarrollando. Entonces, esto lo estoy explicando puntualmente
porque así es como vamos a hacer el trabajo. Hemos conocido ya diferentes estrategias, ya nos han mencionado varias y que repito, reitero, se les van a hacer llegar a ustedes, pero no van a ser establecidas ni trabajadas como que hoy lo hice y listo, me pareció bien, qué chévere, qué rico, los pelados se portaron súper bien, se divirtieron, corrieron, gritaron, saltaron y fuera. No, es realizar esas actividades, pero que tengan una planificación y un horizonte curricular preestablecido, planificado, ejecutado, valorado y sistematizado. Aparte de esas estrategias, yo les voy a hacer entonces, les voy a mostrar un material educativo con que cuenta el Ministerio de Educación Nacional, que nos ha publicado, está libre en las diferentes plataformas del Ministerio de Educación para desarrollar puntualmente la parte socioemocional. Pero nosotros sabemos los docentes que lo socioemocional es un elemento transversal. Eso no es que lo trabaja ciencias naturales o ética, no. Lo socioemocional es un elemento transversal. Atraviesa todo el currículo y todo el currículo implica todas las áreas de estudio, los programas obligatorios, los padres de familia, el trabajo con incluso los trabajadores del aula, perdón, de las instituciones educativas, los porteros, los que venden los alimentos, el comedor escolar. O sea, todo atraviesa transversalmente. Y lo integral es cuando los docentes ya particularmente van a decirnos cómo lo trabajan en las diferentes áreas del currículo que se trabajen o se desarrollen en cada escuela. Incluso se debe tener en cuenta el enfoque del PEI, que es muy importante, pero también el entorno de la institución educativa. Porque, por ejemplo, sabemos que unas instituciones educativas, por ejemplo, de Bogotá, difieren mucho, por ejemplo, de unas escuelas de la costa Caribe colombiana o de la costa Pacífica, ¿verdad? Entonces, necesitamos que ustedes tengan presente todo eso porque el trabajo de planificación es puntual. Y sí, que no quede en esto de que las actividades las realizamos, las hicimos y fueron. Entonces, eh, a continuación voy a presentar unos elementos, un material educativo que vamos a utilizar. Antes de este material educativo, quería presentarles también, ya esto todo lo han mencionado los anteriores ponentes, esta parte donde cada componente, la parte socioemocional desarrolla de manera particular. Por ejemplo, las funciones ejecutivas del aprendizaje están relacionadas con la actividad física y la nutrición. Entonces, por ejemplo, esta parte socioemocional ayuda a estimular el cerebro. El cerebro, cuando se realizan actividades físicas, ¿verdad? Se estimula una proteína esencial que ayuda al crecimiento de nuevas neuronas y conexiones con el hipocampo. Entonces, esto no está fundamentado en elementos que de pronto creemos, no, esto tiene un componente científico. Es decir, la actividad física como tal sí ayuda a desarrollar, perdón, de manera integral, sí ayuda a desarrollar hábitos. Ya, es decir, yo trabajo la nutrición, trabajo la actividad física y trabajo la parte socioemocional. Ya, y ayuda a trabajar la regulación emocional, que ya se ha explicado en las diferentes estrategias mencionadas. Entonces, por ejemplo, en la nutrición, cuando un niño se nutre sanamente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Se desarrolla una energía para la corteza prefrontal. Dice, el cerebro consume una gran cantidad de glucosa y en el caso contrario de un desayuno desequilibrado o la falta de nutrientes críticos, va a provocar fatiga y distracción. Entonces, por eso es que nosotros debemos, de mil maneras, curricularmente hablando, debemos desarrollar proyectos pedagógicos que lleven
o sean direccionados a enseñarle al niño a que esto sucede y cómo yo puedo alimentarme de manera sana, dentro del aula o fuera de ella, en la casa. O sea, tener una actitud crítica frente a esto. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Por medio de proyectos pedagógicos. ¿Qué vamos a utilizar? Todas las estrategias que nos han mencionado, pero debe ser planificado, sistematizado. Saber que el desarrollo cognitivo, ¿verdad? Se desarrolla por medio de nutrientes como el hierro, que es vital para el transporte del oxígeno. Yo debo eso enseñárselo al chico, a la niña, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Por medio de proyectos pedagógicos y dentro de los contextos. Y que hay una relación con la obesidad en cuanto a si yo no me alimento bien. El sobrepeso infantil se ha asociado con un rendimiento deficiente en pruebas de funciones ejecutivas, lo que sugiere que el estado metabólico influye en la capacidad de autorregulación. Todos estos elementos científicos y técnicos deben abordarse de manera curricular. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nosotros, ya desde el enfoque socioemocional, aquí ya empiezo a mostrarles algunos elementos. Por ejemplo, el Ministerio de Educación ha publicado cualquier cantidad de documentación para desarrollo socioemocional. Este que les estoy presentando también se les va a entregar, obviamente en documento PDF. Ya. Más adelante, pues, trataremos de entregarlos de manera física. Pero este documento, por ejemplo, vamos a agrandar aquí un poquito, nos habla de cómo desarrollar las emociones, pero en la primera infancia. Y resulta que el programa va a trabajar fundamentalmente con el nivel de preescolar más primero, segundo y tercero, que es la primera infancia. Entonces, este documento a los profesores que están presentes acá va a ayudarles a indicar a los profesores en los diferentes entes territoriales a que estas estrategias yo las puedo aplicar. Pero repito, no es que yo miré la estrategia, la idea inspiradora 3, por ejemplo, donde la música y la pintura me ayuda a desarrollar emociones y ya, o sea, yo la apliqué. No, yo esto lo tengo presente, pero yo primeramente debo haber planificado un proyecto pedagógico integrado de aula. Es así como se pide que se trabaje esto. Entonces, a partir de ese proyecto, entonces yo voy a utilizar este tipo de estrategias que me plantean acá. ¿Quién plantea esto? El Ministerio de Educación. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos los 3 propósitos del preescolar. Desarrollen identidad, sean comunicadores y disfruten aprender, experimentar y explorar. A partir de allí, fundamentados curricularmente, entonces nos empiezan a proponer qué actividades se realizarían. ¿Ya? Es muy visual el documento. Entonces aparecen las ideas inspiradoras. Cada idea nos propone a nosotros cómo trabajar las emociones. Esto para el nivel de preescolar. Para nivel de básica primaria y secundaria, pues aquí nos limitamos a básica primaria. Tenemos un material educativo que es, yo pienso que es el documento matriz que el Ministerio de Educación ha construido para desarrollar emociones para la vida. Este texto, que parte de la fundamentación legal que se les explicó a ustedes hace algunos días, que se llama Emociones para la Vida, Programa de Educación Socioemocional, es el texto que incluso está físicamente en las escuelas. Bueno, no sé si de pronto ya subsistan, porque este material educativo llegó a las escuelas, creo que, yo creo que llegó antes de la pandemia, en el 2019, y fue utilizado porque él es, o sea, cada chico tenía su libro, su texto, pero él está en PDF y que puede ser también fotocopiado y utilizado. Yo voy a explicar rápidamente este material. Está constituido por 2 formatos. Uno que es dirigido a el docente y uno que es dirigido al estudiante.
está planteado desde primero de primaria hasta quinto de primaria. Me remito quinto de primaria porque es donde vamos a trabajar en el nivel. No secundaria porque ahorita el programa no va a trabajar con secundaria. Sin embargo, pues sí existe material para secundaria. Entonces, esta Emociones para la Vida plantea una parte teórica, conceptual, científica de cómo manejar las emociones, ¿verdad? Y vamos a agrandar aquí un poco más. Y resulta que, por ejemplo, nos enseña, este es de primero de primaria, en secuencias didácticas, identificación de competencias que elemento socioemocional desarrolla por cada grado. Entonces, por ejemplo, en primero de primaria, la primera secuencia didáctica se llama Mi Mundo Emocional. ¿Qué competencias desarrolla? Desarrolla la identificación de emociones, el manejo de las emociones y el manejo del estrés. Por cada competencia se desarrolla un taller. Entonces, en primer grado, el taller se llama Darme cuenta de cómo me siento. En segundo grado, darme cuenta cuando siento ansiedad. En tercer grado, distinguir dos emociones que siento a la vez. Cuarto grado, reconocer cuándo siento vergüenza. Y en quinto, medir mi rabia. No se trata, profesores, de decirle al grupo de profesores que este material es el que van a desarrollar para desarrollar lo socioemocional. No ese es el enfoque. El enfoque es, este material existe, nosotros estamos amarrados como programa a todo lo que el Ministerio de Educación tiene como lineamiento legal para el desarrollo emocional de los estudiantes desde preescolar. De lo que se trata es que, habiendo sido establecido un proyecto pedagógico integral de aula, yo utilice como un recurso educativo este material. No, o sea, no es tomarlo como el libro que me va a ayudar. Sí, te va a ayudar, pero lo primero es el proyecto pedagógico. Y dentro de los diferentes recursos que yo pueda utilizar, están estos talleres, que tú puedes utilizarlos de manera literal o que puedes también resignificar. Es decir, teniendo en cuenta el contexto en el que estés, tú puedes reconstruir, resignificar y decir, a ver, este taller que tengo aquí sobre el manejo de las emociones, yo lo voy a trabajar utilizando este otro recurso que, por ejemplo, también el programa me está dando. Por ejemplo, mira que aquí aparece respirar en el segundo taller para primer grado, aparece respirar profundo para calmarme. Ahorita que les muestre la secuencia del taller, ustedes tranquilamente pueden decir, listo, esto lo voy a trabajar, pero yo voy a potenciar el trabajo de este taller con lo que nos explicó la doctora Carla sobre el taller de respiración. Ya. Entonces, la idea y lo que quiero que quede claro es que todo el material que se les entregue a partir de ahora, ustedes lo van a utilizar, pero lo van a utilizar a partir de la planificación de un proyecto pedagógico de aula. Entonces, el libro, luego de que te plantea eso, la secuencia didáctica, te explica en detalles cómo tú vas a hacer la sesión de trabajo. Por ejemplo, pautas para el desarrollo de la sesión, qué sí, qué no hacer. Antes de la sesión, durante la sesión y después de la sesión. Estrategias pedagógicas para la promoción del aprendizaje socioemocional. Y ahí va. Entonces, te va explicando paso a paso lo que tú harías. Pero que requerimos es que te empoderes, o sea, nos empoderemos como docentes que somos de esta metodología, pero que sea utilizada de manera puntual por cada escuela, teniendo en cuenta, en principio, el proyecto pedagógico de aula. ¿Cómo se va a construir? Esa es otra formación que vamos a tener. Ya, ahí le vamos a plantear a ustedes cómo se desarrollaría la metodología para desarrollar el proyecto pedagógico de aula integrado y cómo utilizar estos recursos educativos más los instructivos. Eso por un lado. Y por el otro, que el trabajo se desarrolla transversalmente e integralmente.
Dicho de otra manera, no es una actividad por actividad. No es que yo, repito, hice lo de la respiración, qué chévere, listo, ahí quedó esto. No. Eso debe tener una intención, un propósito, un objetivo. Y esa intención, ese propósito, ese objetivo debe ser evaluado y evidenciado en los instructivos. O sea, yo debo darme cuenta si en la respiración yo estoy obteniendo algo y cómo lo estoy obteniendo. Porque recordemos que este programa tiene un componente investigativo y solo los datos estadísticos nos podrán dar cuenta de eso. Ahora, profe, pero resulta que es que nosotros debemos reconocer cómo están nuestros estudiantes. Para eso es la caracterización, que es lo primero que se va a hacer. Nosotros los estamos capacitando a ustedes en esto, pero la primera actividad de presencial que se va a hacer es el tamizaje, que tiene un componente de salud y científico altísimo. Eso normalmente no se hace en un aula de clases, en una institución educativa. Entonces se va a hacer un tamizaje y se van a hacer una serie de encuestas a los estudiantes que nos van a dar cuenta a nosotros de cuál es el estado de los estudiantes frente a estos elementos de salud, por ejemplo, de nutrición o malnutrición, o qué tanto ellos realizan actividad física. Si, por ejemplo, si el currículo escolar de básica primaria en X institución educativa realiza actividad física, tienen asignada educación física, quién la enseña, cómo la enseña. Todo eso va a ser caracterizado. Y a partir de allí, listo, teniendo en cuenta estos datos iniciales de caracterización, ahí sí, bueno, desarrollemos proyectos de aula integrados. Y ahí sí utilicemos el material educativo que nos dan los especialistas y con que cuenta el Ministerio de Educación Nacional. Esto es a grandes rasgos lo que vamos a hacer, profesores. Entonces, esto se les está explicando en principio para que ustedes, los profesores que están presentes acá, tengan ya más idea de cómo va a ser el proceso ya pedagógico de aula en el aula, valga la redundancia. Porque sí nos han hablado de esto, que tenemos que la empatía, que la alegría, que el manejo de la rabia, que el manejo de la ira. Listo, perfecto, eso está bien. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es de esta manera. Para la próxima capacitación, ya van a ser ahorita las 7, antes de dar paso a preguntas, ¿sobre qué vamos a trabajar? Sobre el proyecto pedagógico y sobre los instructivos. Entonces, continúo mostrando este material. Entonces, fíjense ustedes, esta es la guía del docente. La guía del docente te explica en detalles cómo vas a hacer el trabajo. Esto te va a guiar el trabajo socioemocional, que deberá estar amarrado al trabajo nutricional y deberá estar amarrado pedagógicamente al trabajo de actividad física. Y aquí te explican en detalle las sesiones. Esto viene por sesiones, ¿verdad? Aquí está, mire, guía de la sesión, el inicio, cómo vas haciendo el trabajo, el desarrollo y el cierre. Este material del estudiante yo lo puedo encontrar también en el libro del chico, ¿ya? Aquí está. Este es el libro del chico, o de la niña o del niño, que está. Entonces, el nene, aquí dice, reconozco mis emociones, un trabajo que es explicado en la guía docente. Pero ¿qué pasa? Que yo esto lo puedo adaptar, pues debería adaptarlo al contexto en el que estoy trabajando. Entonces, de pronto sí, aquí me aparece un gatico, pero no, yo estoy en el Valle del Cauca y allá el animal, un ejemplo, el animal característico del Valle del Cauca es, no sé, el puma, no sé, el león, bueno, el león no es acá, pero de África, pero es un ejemplo, ¿verdad? O la pantera. Entonces ya yo no utilizo esto, sino la pantera. O un perro, ¿verdad? O un pájaro. O a los chicos, una foto de los niños. Y así sucesivamente. Aplico el taller
pero aplico el taller siempre tratando de darle una resignificación, teniendo en cuenta los otros elementos que nos han trabajado los psicólogos, ya que anteriormente. Por ejemplo, yo les puedo hablar de una experiencia personal. Yo desarrollé esta secuencia didáctica, dice en los zapatos de los demás. Lo desarrollamos con los chicos de primero a tercero en una escuela X, donde yo trabajo como tutor. ¿Cómo lo amarramos? Nosotros, bueno, de pronto ya tiene otro enfoque, no tiene el enfoque de la salud, de hábitos de vida saludable, pero sí tiene el enfoque de desarrollo de la parte de la educación crece, que de pronto algunos de ustedes los profesores lo conocen. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros unimos este taller con la literatura. Entonces, aquí esta secuencia didáctica trata sobre cómo nosotros debemos siempre tener presentes como seres humanos de tratar de ponernos en los zapatos de los demás cuando una situación se puede presentar, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Le leíamos cuentos literarios a los estudiantes y tratábamos de identificar cuáles eran las emociones que manejaban los personajes. Y teniendo en cuenta las emociones positivas o negativas, nosotros poníamos en una situación de, ¿cómo decirlo? Como de, de enfrentar al chico y que tomara una posición crítica frente a lo que X personaje había realizado como acción frente a otro personaje de una historia X. Entonces, los niños de primero, como ellos todavía pues no escriben textos complejos, entonces ellos nos tenían que representar sus posiciones de manera dibujada. Los chicos de segundo también, los que podían escribir, lo hacían. Y los chicos de tercero lo hacían ya de manera escrita. Entonces se les formulaban preguntas donde ellos debían plantear críticamente lo que pensaban sobre la posición de la emoción que había un personaje de la literatura de X cuento tomado frente a otro o la situación, problema que se presentaba. Entonces, de esta manera estábamos nosotros potenciando el taller que nos estaba presentando este material del Ministerio de Educación. Entonces, a grandes rasgos, una posibilidad que existe, ¿ya? ¿Y quién estaba aquí? ¿Qué asignatura integrada? Lenguaje, ¿verdad? Y también yo puedo integrar cualquier área del conocimiento, pero siempre teniendo en cuenta la herramienta pedagógica del proyecto pedagógico de aula. Otro documento que también se les va a hacer llegar es este también del Ministerio de Educación, miren, sobre, este es un material ya más conceptual, sobre la importancia de las emociones, ¿verdad? Que tiene frente a cómo nosotros las personas nos relacionamos con el mundo. Entonces ya aquí nos van explicando, por ejemplo, cómo un dibujo de un niño de 5 años puede estar representando, ¿verdad? Una emoción. Entonces, por ejemplo, este ejemplo de Julia, de 5 años, dice, ver a la seño y saludarla de lejos. Aquí de qué están hablando, y los efectos de las emociones están gobernados por 3 sistemas de respuesta emocional, el cognitivo, el motor y el fisiológico. Por ejemplo, en el caso del niño que me dijo a mi coleto, fue una respuesta emocional, motora y en cierta manera fisiológica. Motora porque él tomó una actitud física frente a mí, por las actitudes que tuvo, ¿ya? Y de pronto se asustó, él se asustó, porque él me dijo, me asustaste. Entonces, ¿cómo ese tipo de situaciones emocionales las manejamos en el aula? Entonces dice, el motor permite reacciones de acercamiento-huida, que fue lo que hubo entre él y yo, siendo el causante de las expresiones faciales, las posturas, los gestos, los tonos de voz, en este caso lo que me dijo, y los movimientos en general. Y el fisiológico produce cambios en músculos y vísceras, en los sistemas endocrino, metabólico, inmunológico y nervioso central. Él a mí literalmente me dijo, me asustaste, ¿ya? Entonces, este tipo de emociones son las que debemos nosotros utilizar como recurso, ¿verdad? El contexto de nosotros, los profesores,
debemos utilizarlos como recurso educativo para desarrollar los proyectos de aula, incluso nuestras emociones también. Entonces aquí nos dan ejemplos de cómo por medio del dibujo podemos identificar diferentes emociones y a partir de allí desarrollar el trabajo pedagógico. Por ejemplo, el miedo. El miedo provoca que la sangre se retire del rostro y fluya hacia las piernas para favorecer la huida. Entonces, por ejemplo, en preescolar y en primaria, como docente, yo puedo desarrollar un proyecto pedagógico donde la matriz central del proyecto pedagógico es el dibujo, el arte. Entonces, por medio del arte, yo identifico emociones de los chicos y por medio de ese elemento curricular, yo voy desarrollando un hábito de vida saludable frente a cómo manejar el miedo, tanto yo como persona, como docente y mis estudiantes. Siempre teniendo en cuenta el proyecto pedagógico integrado a todas las áreas y transversalizado a ese foco que debo tener siempre presente. ¿Cuál es? Desarrollo de hábitos. Y puntualmente en este programa, vida saludable, enmarcado en 3 componentes básicos: nutrición, actividad física y educación socioemocional. Entonces, aquí tienen otro documento que también se les va a hacer llegar. Por ejemplo, esta nena de 8 años explica la tristeza, la manifiesta por medio del dibujo. Algunos lo harán de manera diferente. Por acá creo que está, no, perdón, este no, que me equivoqué. Otro documento que también les quería mostrar. Oh, listo, aquí creo que ya están todos, ¿sí? Estos eran los materiales educativos que vamos a utilizar y el enfoque en líneas generales. Preguntas, por favor. Si tienen alguna pregunta que formular frente a esto que se nos viene para realizar en el aula de clases. Particularmente los profesores que están presentes aquí. Hello, ¿se fueron? ¿Aló? ¿Dudas, preguntas e inquietudes frente a este tema? Yo voy a ser sincero en algo. A mí me preocupa que no haya preguntas de ningún profesor. Le voy a ser sincero. Me preocupa eso porque yo hasta ahora no he recibido ni de la anterior capacitación ni de esta ninguna pregunta de ningún profesor. Y los profesores son los que van a llegar al aula, perdón, a capacitar a esos profesores que van a llegar al aula. Y este es un trabajo importantísimo. Sobre esto recae todo el programa. Entonces, pues, si ustedes tienen preguntas, inquietudes, comentarios, propuestas, pues las escuchamos. Augusto, aquí hay una pregunta y dice, ¿cuáles serían los desafíos o dificultades institucionales para implementar estas recomendaciones? Pedro. Ok, Pedro. Bueno, nosotros sabemos nuestras realidades. Las escuelas que van a ser atendidas son públicas y los universos de las escuelas públicas son totalmente complejos. Muchas dificultades podemos encontrar. De pronto, por ejemplo, los espacios y los tiempos, que es el más recurrente, ¿verdad? Que no haya el suficiente espacio o tiempo para reuniones con los profes y que se puedan ejecutar estos proyectos. Em, los problemas climáticos, los problemas también de pronto de dificultades entre el andamiaje curricular y el andamiaje del programa, que se abran que se acepte o que se establezca una relación curricular completamente directa entre lo que persigue el programa. Este,
también dificultades de tipo de infraestructura, por ejemplo, instituciones educativas donde se carezca de, por ejemplo, salón, comedor de los estudiantes, o donde no haya PAE, ¿verdad? O donde sea muy, ¿cómo decirlo? Donde el kiosco escolar, que va a ser un eje del programa, donde el kiosco escolar sea totalmente contrario, es lo que vamos a encontrar realmente, va a ser así, a el enfoque y cómo hacer de que el pensamiento este cambio radical, porque es un cambio radical frente a la alimentación, se pueda establecer en la institución educativa, en la misma familia. Todos nosotros fuimos formados de una manera tal que tenemos unos hábitos alimenticios que es difícil desarraigar. Entonces eso también puede convertirse en una dificultad, pero son dificultades que pueden ser superadas. Entonces, independiente de eso, debemos tener muchas ganas, tener fe y esperanza de que el trabajo pedagógico, estos son 4 años que vamos a estar en las escuelas, esos 4 años nos den a nosotros unos resultados positivos frente a que los chicos, ¿verdad?, aprendan a que tengan una actitud crítica frente a su propio cuerpo y a su propia actitud saludable frente a la vida. En el caso de actividad física, nutrición y manejo socioemocional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda, pregunta e inquietud o damos por finalizada nuestra capacitación el día de Sí, hoy? sí, de todas maneras, reitero, un poco preocupado porque no se realizan preguntas, solamente una, y esto es lo que vamos a realizar, lo que vamos a ejecutar. Esta es la metodología y debe haber pleno dominio de ella. Entonces, cuando se arme el grupo de WhatsApp, pues ahí vamos a estar pues más directamente y vamos a enviar todo este material y que ya ustedes vayan, los profesores, ya vayan viendo cómo es la metodología para que sea aplicable a los profesores que están allá. No tengo más nada que decir porque no hay más preguntas. Gracias por su atención y ya saben que la próxima formación va a ser sobre la metodología de proyecto de aula integrado más los instructivos que deben diligenciar. Hipertensión. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, al profe Augusto, darle las gracias por compartirnos todas estas estrategias del componente socioemocional. Seguiremos esta jornada de capacitación. Hoy damos por finalizado el primer módulo, que es el módulo socioemocional. Nos quedan 2 módulos pendientes, que sería el de alimentación saludable y el componente de actividad física. Estén muy atentos, que a sus correos se les entregará o les llegará el link de acceso a los otros 2 módulos que hacen falta, así como también por parte de la Fundación Vida Nueva, nos queda como compromiso enviarles todas estas guías que el profesor Augusto ha presentado. Sin más que decirles, mil gracias por estar aquí con nosotros en esta jornada de capacitación. A todos les deseamos una feliz y bendecida noche, que puedan descansar. Hasta luego. Bye bye.